Listo. Buenos días, mi hermano. Saludos y bendiciones para todos. Es un privilegio estar en esta hora en la casa de Dios y también un compromiso de llevar la palabra, pero bueno, siempre nos ponemos en manos del Señor, porque la gloria y la honra es de nuestro Dios. Nosotros somos unos simples siervos, como decía el hermano, al servicio de la obra del Señor. Es decir, toda la gloria se la damos al Señor. Quisiera comenzar diciendo con ustedes, hermanos, en el día de hoy, qué bendición es poder finalizar un año más. Qué bendición poder estar en el camino correcto. Qué bendición poder ser llamados hijos e hijas de Dios por la gran misericordia de nuestro Dios. Qué bendición que a pesar de nuestras deficiencias, debilidades y circunstancias que hemos atravesado en este año, que está por culminar, hemos podido contar con la maravillosa fidelidad de Dios. Cuán número de bendiciones ha derramado Dios sobre nuestras vidas, sobre su vida y sobre la mía, que nos lleva a tener en nuestros corazones gozo, alegría, satisfacción, gratitud, por lo que me lleva a expresar de lo más profundo de mi corazón esta sencilla frase: Ebenezer, Ebenezer, que significa hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que derrama a diario, siendo nosotros inmerecedores. Por eso, Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Y en esta hora, Señor, suplicamos que tú tomes, Señor, mi naturaleza insuficiente, Señor, y que seas tú, Señor, quien hable a través de boca de tu siervo, y que también sea, Señor, este mensaje edificante para tu iglesia y también para mí. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Todos hemos presentado, mis hermanos, en este 2024, buenos, regulares y malos momentos, pero hemos podido contar y experimentar la fidelidad de Dios en cada situación. Por esto el Señor ha puesto en mi corazón hablar en esta mañana de su fidelidad, y he puesto por título la permanente y reconfortante fidelidad de Dios. También he querido traerle el concepto literal de fidelidad. Dice el concepto: es un valor o atributo moral que capacita al ser humano para cumplir con los compromisos y promesas asumidos. Y cuando leo valor moral y me detengo en el tiempo que estamos viviendo, mi hermano, estamos carentes de los valores morales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un gran Dios fiel que nos da la sabiduría para poder mostrar a este mundo que somos fieles a Dios, que tenemos carácter moral, que tenemos un carácter cristiano. Es el cumplimiento de la palabra empeñada, también es ser fiel. A veces en este mundo estamos viviendo que las personas empeñan su palabra. Y yo recuerdo aún cuando era niño que cada hombre en mi país, bueno, soy cubano, no sé si muchos cubanos en otros países, decía que el hombre no debía empeñar su palabra. Y hoy las personas dan su palabra y luego no la cumplen. Pero bueno, ese es un atributo que debemos tener los cristianos, es decir, ser fiel y decir que cuando vamos hacemos una cosa, cumplirla. Dice, la fidelidad de Dios es una cualidad muy importante, y le preguntaría, y no me responda mi hermano, ¿entraría en la categoría de alguien que es fiel? Eso se lo digo a usted. Si dice que hará algo, ¿usted lo hace? Cuando dice quién es, ¿en verdad lo es? La palabra fiel y fidelidad está plasmada 118 veces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, cuando el hermano Julio me pedía el pasaje, como talmente de fidelidad habla, pero son muchos, pero como tal no habla un pasaje completamente de fidelidad. Y a la vez ver tanta cantidad es que muestra que es una buena cantidad, representando mucha importancia para Dios. A Dios le interesa mucho la fidelidad nuestra. Así que vamos a compartir algunos versículos que nos hablan y muestran la fidelidad de Dios para con nosotros. Por favor, hermano, le pido que si tiene su Biblia ahí, o no sé si lo tiene a través de la Biblia como tal, o el teléfono, para que sigan, porque vamos a estar mencionando los pasajes y usted lo pueda seguir.
Todavía no tengo la tecnología, no nos hemos puesto de acuerdo para que sea a través del proyector. Pero bueno, tenemos la palabra de Dios. Y el primer pasaje que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, está en Deuteronomio 7:9. Y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Muy importante, mi hermano. Dice que conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué podemos sacar aquí, hermano, de enseñanza? Podemos encontrar uno de los atributos de nuestro Dios, que es que al decir algo, Él lo hace. Todas las promesas de nuestro Dios son fieles, son verdaderas. Todo lo que está escrito de Génesis hasta Apocalipsis, todo se ha cumplido y todo se va a cumplir, porque Dios es un Dios fiel. Segundo pasaje, vamos ahí, hermanos, al Salmo 33:4. Y dice la palabra de Dios: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Recta, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Hace lo que dice que hará y es fiel a sus promesas. ¿Cuántos creemos que Dios lo que promete lo cumple y que es fiel a sus promesas? Amén, lo creemos. Tercer pasaje, mi hermano, vamos a ir al Salmo 36:5. Dice la palabra de Dios: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuarto pasaje, vamos a Lamentaciones 3:23. Ve, grande es tu fidelidad. Cuando leo y estudio, mis hermanos, estos pasajes acerca de la fidelidad de Dios y saber que hay muchísimos más, no me puedo dejar de mencionar 2 Timoteo 2:13. Escuche bien, mis hermanos. Dice la palabra: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse de sí mismo. De este versículo podemos plantear que ni aun nuestros pecados, ni los suyos, ni los míos, van a nulificar la fidelidad de Dios. Qué bendición, mis hermanos, que nuestros pecados no nulifican la fidelidad de nuestro Dios. O sea, que a veces no somos fieles, pero Dios permanece fiel. No podemos mencionar una promesa de Dios que Él no haya cumplido. No existe, ni va a existir, mis hermanos. Dios es fiel y cumple su promesa en todas las circunstancias de la vida. Lo creemos. Amén. Yo también lo creo, mi hermano. Qué bendición es tener al único y verdadero Dios, que a pesar de tener el atributo de ser fiel, es también inmutable. ¿Saben lo que significa la palabra inmutable? Es decir, que no cambia. O sea, Él no cambia, y lo reafirma la palabra en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, verso 8. En la persona del Hijo dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Qué bendición que nuestro Dios, a pesar de ser fiel, es inmutable. Él no cambia. Debíamos tener en consideración esos atributos y también aplicarlos en nuestras vidas, ser fiel en la obra, ser constante en la obra, no cambiar, porque eso le agrada a Dios y eso trae bendición sobre la vida del creyente. La fidelidad es muy importante para con Dios. Es muy importante, hermano, que nosotros los cristianos para Dios seamos fieles. Es importante para los unos con los otros. Y lo decía ahorita cuando comenzaba. Es un atributo moral que escasea y debemos ser fieles los unos a los otros, y la palabra nos insta y nos motiva a otros. Y es muy importante para nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros somos fieles, tenemos buena reputación con las personas que le predicamos, tenemos buena relación y bendición, sobre todo con nuestro Dios, porque Él es fiel. Que tengamos la cualidad de ser fieles es lo que decimos que haremos. Cuando usted diga que va a hacer algo, hermano, usted cúmplalo, ya sea con su familia, ya sea en la obra, ya sea en su intimidad, en su relación personal con el Señor. Usted me dirá o pensará qué difícil es mantenerse fiel en estos tiempos, y yo le doy la razón y estoy de acuerdo plenamente con usted, pero el Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos mantenernos en fidelidad. Le comprendo, pero le voy a recordar algo que usted conoce, hermano.
todos los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos equipó con un ayudador en nosotros, porque por sí solo en verdad no podríamos mantenernos en pie. ¿Quién es ese ayudador que nos dio? El Espíritu Santo, hermano. Usted lo conoce. Por supuesto que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, al cual Jesús le llamó el Consolador. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso fue allí en el libro de los Hechos, cuando estaban los apóstoles y todo. Y Dios sabía, hermano, Dios entiende que por nuestras propias fuerzas, nuestra propia capacidad, nosotros no podemos mantener fiel. Por nuestra propia capacidad, nosotros no podemos predicar la palabra. Necesitamos un ayudador, y por eso digo Cristo que nos enviaría el Consolador. Y ahí es donde está la clave, mis hermanos, en estos tiempos. Tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón, para poder resistir toda tentación y llevar la palabra de Dios. El poder, la capacidad, la fuerza no es suya, hermano, es la del Espíritu Santo que mora en su corazón y en el mío. Podemos destacar también otros dones que te aporta el Espíritu Santo, aparte de fortaleza, te da sabiduría, te da entendimiento, te da dominio propio, entre otros, mis hermanos. En realidad vamos a ser tentados cuando nosotros conocemos al Señor, y tristemente hay personas que vienen buscando a Dios en las iglesias y piensan que voy a buscar a Dios y para que todo me vaya bien en la vida. Eso es un error, hermano. Uno viene a buscar a Dios y van a venir siempre, cuando usted viene de corazón, pruebas a sus vidas. Pero Dios tiene un propósito en su vida. Cuando usted viene y le entrega su corazón, Él trata de moldearlo. Él es el alfarero, usted es el barro, le va a dar la forma, le va a dar la capacidad de transformarlo a usted en una nueva criatura. En realidad vamos a ser tentados a diario, eso es inevitable, pero con la ayuda del Espíritu Santo y la fidelidad de nuestro Dios, podremos soportar y terminar victoriosos. Cuando venga la tentación a su vida y que Dios no lo permita, pueda soportar, piense y medite en el capítulo 1, verso 12 del libro de Santiago, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Es mejor, hermano, y es un consejo, soportar la tentación para que Dios nos dé posteriormente la corona de vida. Es una promesa de Dios, es fiel, es verdadera. Permiso. Mejor, mi hermano, entonces, basado en este versículo, soportar la tentación, ¿verdad? Apocalipsis 2:10 también reafirma, dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Qué bueno es, hermano, ¿eh? Qué garantía es ser fiel. Y no es ser fiel hoy, no es ser fiel la semana que viene, no es ser fiel este año que está culminando. Es ser fiel todos los días de mi vida a Dios, porque Dios es fiel. Es mejor soportar la tentación, ya que con la presencia del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, con estos bellos y poderosos pasajes que nos regala Dios en su palabra y los beneficios que ofrece Dios a los creyentes a través de su fidelidad. Me gustaría compartir con ustedes 3 beneficios que da el Señor a través de su palabra, a través de su fidelidad, porque Dios es fiel. Y el primero, podemos decir que la fidelidad de Dios limita el poder de la tentación. Es muy difícil, hermano, que el que no tenga el Espíritu Santo, como decía ahorita, pueda soportar cualquier tentación que venga. Por eso hoy en día la fidelidad está a las puertas, la fidelidad o la infidelidad, que es lo contrario de la fidelidad entre las personas, la infidelidad matrimonial. Y esto lo digo con tristeza, no le puedo dar un dato exacto en estos momentos de la estadística del divorcio. Y no sé, hermano, no sé quién está en cualquier condición está aquí. No, cuando yo comencé en los caminos del Señor, una vez prediqué, me dijeron que predicara sobre la mujer bautista, y Dios me puso que predicara en mi corazón, que hablara sobre el matrimonio.
y cuando predicaba, después cuando terminé la predicación, muchos hermanos se me acercaron y me dijeron: hermano, usted lo dijo por mí. Yo no sabía nada, hermano, solo es palabra de Dios y es aplicar. Dice que la palabra de Dios es como un martillo que golpea, y la palabra de Dios nunca regresa vacía, y ese es el objetivo en esta mañana y es el propósito que Dios tiene, y es mi deseo que haga repercusión en la vida, no para con espíritu de crítica, sino con espíritu de crecer espiritualmente. Es tomar y la palabra a favor de nuestras vidas y crecer espiritualmente. Pero a lo que estaba planteando, el índice de divorcio en el pueblo de Dios creo que era más que en lo normal, en lo secular, el que no es cristiano. Y usted se ha imaginado, se ha preguntado por qué, hermano. Tiene su lógica. El matrimonio es la pequeña iglesia, es la institución creada por el Señor. Y dice su palabra que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Pero hay un enemigo común que es Satanás y que trata de destruir su matrimonio. Por eso cada cual que haya conocido al Señor, quédese en la condición. Y cuando me tocaba en momentos difíciles de dar consejería matrimonial, había hermanos hermanas que el esposo era alcohólico, que tenía vicio. Y me decía: hermano, ¿qué hago? No lo soporto. Le dije: ora al Señor. Porque, hermano, no podemos aconsejar, no podemos dar un consejo que no sea bíblico, que no sea basado en la palabra de Dios. Ora para que Dios, a través de su poder y de su fidelidad, lo haga transformar y cambiarlo. Y el apóstol Pablo lo decía: cada cual se quede en la condición que fue llamado. Pero contamos, hermano, verdaderamente con la fidelidad de Dios. Y dice que la fidelidad de Dios limita el poder de la tentación. Vamos ahí a 1 Corintios 10:13, por favor. Y dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, hermano. Vamos a estar tentados humanamente en todo tiempo, en todo lugar. Pero ¿qué? El que se lo he puesto yo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Es maravilla, hermano, que Dios no nos da una mayor tentación, la cual no podamos resistir. Y junto con la tentación nos va la salida. Y a veces tristemente vemos hermanos que reiteradamente, o cristianos, están cayendo, y hoy una frase que dice: no es lo mismo caerse que tirarse. ¿Entiendes? No es no coquetear con el pecado. Dice: 7 veces se caerá el justo y 7 lo levantará el Señor. Si no hemos puesto en las manos correctas, si nos llamamos hijos o hijas de Dios, oremos al Señor de serle fiel. O sea, cuando seamos tentados, tenemos la promesa de Dios Santo que limita todas nuestras tentaciones. Algunas personas son más fieles, algunas son más fuertes, mis hermanos, que otras, pero Dios no dejará que el diablo nos tiente más allá de lo que podamos resistir. Dios es Dios fiel, Dios es confiable, sus promesas son fieles, son verdaderas. ¿Qué le puedo aconsejar basado en la palabra? Que mantengamos, hermano, porque esta predicación no es para usted, hermano, solamente. Esta predicación es para mí, es para mi vida. Yo soy un hombre sometido a pasiones, todos somos, aunque seamos líderes, estamos sometidos y sabemos que somos blancos perfectos, como le decía ahorita, en matrimonio, pero el liderazgo siempre está atacando al líder. Y en mi vida, en los años que llevo en los caminos del Señor, he podido ver que grandes hombres de Dios que tenían grandes ministerios cayeron, porque ese es el propósito también del maligno, tratar de desvirtuar, ¿tú me entiendes?, la obra del Señor. Por eso es que dice la palabra de Dios, y eso es ser fiel también, que debemos orar y acordarnos en nuestras oraciones de quiénes, de vuestros pastores. Tenemos que orar mucho por el pastor, orar por los líderes, orar por cada siervo que se levante para predicar la palabra de Dios. Basado en la palabra, que mantengamos una buena comunión con Dios es un recurso, hermano. La comunión con Dios, la comunicación permanente con Dios a través de la oración, a través de mi relación personal con Dios. Por eso es que nosotros no se deja llamar nunca religioso, mi hermano. Usted es cristiano y cuando alguien se lo pregunta en la calle, usted se lo quiere explicar, pues dice: no, yo soy cristiano, yo soy religioso. Le digo: no, usted es religioso, no, yo soy cristiano. Porque religioso dice el concepto que es la persona que busca a Dios
Sin embargo, el cristiano es Dios, te buscó a ti. Por eso dice la palabra, Dios te amó primero. No es que usted lo busca, fue que Dios lo buscó a usted, hermano. Mantengamos una buena comunión con Dios. Alineemos nuestro corazón con el corazón de Dios. Tome recursos, hermano, y es otro que le voy a dar. Cuando usted vaya a ser tentado y venga a su mente el deseo o la seducción y la tentación, pregúntele usted al Señor, Señor, ¿qué haría usted en mi situación? Cuenta hasta 10, hermano, para que no caiga. Es muy triste después cuando nos presentemos delante de Dios con llagas de tantas caídas, hermano, que hemos tenido. Puede tenerla, hermano, no digo que estemos exentos de caernos. Aquí nadie es perfecto. Perfecto hay uno solo, que es Jesucristo. Volverme una persona totalmente dependiente de Dios, hermano. Tenemos que ser dependientes de Dios en todo. A veces deja que nos culpen o nos tilden, perdón, de fanáticos. Yo soy fanático a Dios y no es el fanatismo enfermo ni nada. Yo creo que mi vida depende, yo estoy seguro de que mi vida depende totalmente de Dios. Yo dependo de la misericordia de Dios. Yo dependo del poder de Dios. Yo dependo de la fidelidad de Dios. Yo dependo del amor de Dios para aún así con mis deficiencias, con mis dificultades humanas, mantenerme aún para la gloria de Él en sus caminos. Y le pido a Dios en esta hora que sea también con cada uno de ustedes, con la familia también. Confiar más en Él. Proverbio 3, hermano, a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y dice la palabra de Dios, ser fiel a Dios y no sea sabio en su propia opinión. Medite en la palabra. Encomienda nuestras vidas y confía en Dios y Él hará. Salmo 37:5. Maravilloso. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Huya, otro recurso, hermano, que le doy es, huya como hizo José. Y quiero hablar sobre hombre fiel que fue José, todos los conocemos. Un hombre que fue abandonado por sus hermanos. ¿Quién ha pasado esa tentación en la vida, hermano? Puede ser que alguno esté también en la condición. Lo despreciaron, lo vendieron. Fue extraditado hasta Egipto. Después tuvo una gran tentación, mi hermano. Fue seducido por una mujer seductora, la esposa de Potifar. Y José allí le dijo algo muy, muy bonito. Estoy parafraseando, hermano, el pasaje. Y le dijo cómo él iba a poder fallar a Dios primeramente y después a su esposo. Estamos viendo la gratitud, la fidelidad de este siervo de José, que fue fiel a quien lo puso ahí, pero fue primeramente fiel a su Dios. Y le costó, hermano, sí le costó. A veces ser fiel a Dios nos cuesta. Pero al final vamos a tener la victoria. Y ahí está el ejemplo de José. José sufrió cárcel, ¿se recuerdan? Pero cuando llegó a la cárcel siguió siendo un hombre fiel de Dios. Y lo pusieron por el responsable de la cárcel. Ser fiel a Dios da bendición, mi hermano. Después, por último, fue gobernador, el segundo hombre más importante en Egipto después de Faraón. Es decir, vale la pena, hermano, serle fiel a Dios. Segundo beneficio de la fidelidad, mi hermano, de Dios. La fidelidad de Dios nos da la paz. Y ahí está en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo de Jesús. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano. A veces pueden venir problemas a su vida, situaciones a su vida que a lo mejor usted no las puede entender. Pero ahí está el pasaje que se lo está diciendo. Sobrepasa todo entendimiento. Usted no lo podrá entender en ese momento, pero confíe plenamente en el Señor. Que lo que está sucediendo, Dios está en control de su vida y es para bien, conforme, hermano, como usted ande. Dice la palabra de Dios que debemos andar conforme a ¿qué? ¿A la carne? No, conforme al Espíritu, ¿no? Debemos andar conforme al Espíritu. Cuando usted anda conforme al Espíritu, Dios lo va a bendecir. Por muy difícil que sea la prueba, Dios no lo va a dejar solo. ¿Se ha sentido alguna vez ansioso por problemas de enfermedad, por problemas con un familiar? Eso es normal, hermano. Es normal, problemas con un ser querido, enfermedad, etcétera. Eso no es pecado y simplemente usted es humano y tiene sentimientos y emociones. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como decía ahorita, a veces no
ocurren cosas que humanamente no la entendemos, pero la paz de Dios es la paz de Dios. Es la que Él nos da, no el mundo. Y dice Jesús allí reconfortantemente, dice, la paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo las da. El mundo te ofrece una paz, hermano. Te ofrece cosas. El mundo no, el maligno a través del mundo. Satanás, el enemigo. Para que tú desvíes tu visión sobre Cristo. Pero qué bueno que tenemos esa gran herramienta que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bueno que tenemos las promesas de Dios para mantenernos fieles, cual sea nuestra circunstancia. Es la que nos da, no el mundo, y se fortifica en mi relación con Cristo. Por eso decía ahí en el pasaje, ¿qué me guardará de que pierda la esperanza? Mi relación con Cristo me guardará que culpe a Dios y lo acuse. Me recuerdo cuando ese evento del 11 de septiembre, tristemente, en las Torres Gemelas, yo estaba en Cuba en ese tiempo. ¿En qué año fue, mi hermano? ¿El año? 2001. A los 15 años fue que Dios me trajo a este país. Y cuando veo aquel atroz incidente, cuando penetra, ponen un video más acá y sale un señor un poco grande, fuerte, y enseguida culparon a Dios, hermano. ¿Qué culpa tiene Dios de la maldad del hombre? Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios de misericordia, que no nos ha consumido, hermano, por nuestra actitud, sino que es paciente para con nosotros y que quiere que todos procedamos al arrepentimiento y no quiere que nadie se pierda, mi hermano. Pero eso lo entendemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese mundo que esté afuera no lo puede entender. ¿Cómo lo vas a entender, hermano, si no le predicamos? ¿Cómo lo vas a entender si a través de nuestro testimonio y nuestra vida no le podemos expresar la realidad que está impresa en la palabra de Dios, que es fiel y que es verdadera? Y lo acusa por lo que me está pasando, aunque no lo entienda en ese momento. Ahí tenemos que apelar aún más a nuestra fe, mis hermanos. Y me viene a la mente este personaje, Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job, mis hermanos? A veces en la vida vienen problemas y todo el mundo se ha leído el libro de Job. ¿Cuántos se lo han leído, hermano? ¿Cuántos se lo han leído? Amén, gloria a Dios. Job decía, creo que en el verso 1 dice, lo voy a parafrasearlo, hermano, disculpe, dice, había en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántas cualidades tenían, mis hermanos? Y todos sabemos por dónde pasó Dios, por dónde pasó Job a Dios. Y no fue, hermano, por desobediencia. Ustedes saben que no fue por desobediencia. Por eso a veces pueden venir tentaciones a su vida, problemas a su vida, en los cuales usted no tiene la capacidad de entender, pero hay un propósito de Dios. Y ahí en ese propósito de Dios, con respecto a su siervo Job, fue demostrarle al propio Satanás, que estaba dando vuelta, que siempre anda tratando de acusar a los hijos de Dios, y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y bueno, ya después ustedes la historia la conocen, mi hermano. Perdió toda su riqueza, perdió todos sus hijos. Y por último, hermano, le enfermó. Pero qué bueno, hermano, el poder de la fidelidad de Dios en su vida lo hizo sostenerse fiel, firme, delante de una turba de problemas, hermano. Qué tentación, eso fue grande. Pero sin embargo estaba su ayuda idónea allí, que en aquel momento no era muy idónea. ¿Y qué le dijo la mujer a Job? Reniega de Dios y muérete. Y él le respondió sabiamente, hermano, en medio del dolor. Vamos a tomar de ejemplo, le dijo, como una de esas mujeres fatuas ha hablado, recibiremos el bien de Dios y el mal no. Y el mal no. Dijo, Jehová, Dios, Jehová quitó. Y por último, ¿qué dijo? Bendito sea el nombre de Dios. Así tenemos, hermanos, que aprender, ¿eh? ¿Cuántos pasajes nos motivan en la Escritura y nos exhorta a ser fieles cristianos? Eso es lo que está demandando hoy Dios de nosotros. Dios no demanda un desarrollo secular suyo, ni que usted sea, con el respeto, hermano, de que sea un erudito, un gran teólogo, es bueno, mi hermano, es muy importante el estudio de la palabra. Pero Dios está demandando humildad de su corazón, fidelidad de su corazón. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos.
Como dice la palabra de Dios, Dios mira el corazón tuyo, Dios mira mi corazón. A Dios no lo podemos engañar, mis hermanos. Él escudriña tu mente, Él escudriña tu corazón. Entonces Job es uno de los ejemplos de fidelidad a Dios en medio de la dificultad y la aflicción. Dice la palabra de Dios que nuestra fe va a ser probada como el oro por fuego. La fe de Job fue probada por fuego. Duro fuego, mi hermano. Dios permite estas pruebas para fortalecer, como le decía, cualquier área de nuestra vida, y tómelo así, hermano, que lo necesite o nos capacita para ministrar a otro. Mi testimonio en Cuba, me enfermé en una ocasión, hoy estoy pasando por esa bacteria otra vez, hermano, por un Helicobacter pylori y tengo las glicemias altas. Y Dios permite esas cosas. En aquel tiempo yo a veces no lo entendía. Yo recién comenzaba la obra misionera en la iglesia que Dios posteriormente me regaló para su gloria y para su honra. Pero siempre Dios te envía un mensajero para fortalecerte. Y mandó 2 hermanos de la congregación y tuvieron un sueño, hermano. Tuvieron el mismo sueño y me decían, Pastor Miguel, o Miguel, me decían Miguel, tuvo un sueño. ¿Y de cuál sueño tuviste? Y dice, te vi sentado sobre un muro alto, vestido de blanco, predicándole a muchas personas. Mi hermano me lo envió 2 veces. Y yo sentí en ese tiempo, yo tenía a mi niño que está ahí, gloria a Dios, y me da tristeza en mi corazón. Y yo lo único que le pedí al Señor, estuve 15 días en mi aposento, mi hermano. Dios es bueno. Y yo miraba a mi hijo pequeño que lo tenía unos meses y le decía, Señor, no lo hagas por mí, hazlo por él. Cuánta gratitud, hermano, en mi corazón hoy. Al cabo de 21 años tiene ya mi hijo. ¿Cómo pudiera, hermano, tratar de ser infiel al Señor? Pudiera hacerlo, hermano, pero no está en mi corazón, no está en mi deseo. Serle infiel a mi Dios, de fallarle a mi Dios. Dios permite esas pruebas, hermano, para fortalecernos, y eso fue lo que hizo en aquel tiempo, y eso es lo que va a hacer con cada uno de nosotros en nuestra área de nuestra vida, que no necesite o nos capacita para ministrar a otros. Hoy para el tercer beneficio, hermano, y es el último. No le estoy robando tiempo, estoy exacto ahí, hermano. Beneficio de la fidelidad de Dios, limita el poder de Satanás, basado en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, lo puedo buscar, y dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Es la promesa de Dios. La gente dice, el diablo me obligó a hacerlo. No, la decisión fue suya o mía. Decidió no creerle a Dios y llamarlo mentiroso. Es como dice en el libro de Santiago 3:1, del 13 al 15, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que somos seducidos, hermanos. La seducción te lleva a la tentación y la tentación te lleva al pecado y el pecado consume y es muerte. Es por nuestra propia concupiscencia, mi hermano, es por nuestro deseo. Así que para ir resumiendo, podemos decir que 3 promesas de Dios bien sencillas y entendibles ofrece a cada hijo o hija suyo a través de su fidelidad. Limita nuestras tentaciones, como lo estudiamos. Segundo, nos da paz en medio de la prueba. Tercero, limita el poder del mal o de Satanás. Con esas 3 promesas podrá resistir cualquier tentación. Y si las combina sabiamente, las puede convertir en una cápsula, hermano, de fidelidad. Para que pueda resistir, hermano, en el día malo, para que podamos resistir todas esas tentaciones. Y podrás decir, porque Dios es fiel, no me doblegaré. Porque Dios es fiel, tendré paz en medio de la aflicción, en medio de la ansiedad, en medio de la prueba. Porque Dios es fiel, no temeré lo que el diablo o Satanás me quiera hacer. Amén. Oramos, hermano. Padre celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Pero gracias, Señor, aún más por tu fidelidad. Gracias porque eres fiel hoy y siempre. Gracias porque eres, Señor, inquebrantable. Tú no cambias, eres inmutable, Señor. Permite, Dios mío, que este mensaje tuyo, Señor, porque es tuyo, la gloria es para ti,
podamos atesorarnos, Dios mío, en nuestras vidas y poder contar, Señor, en cada momento difícil de nuestra vida, Señor, y acatar las enseñanzas de tu palabra, apoyarnos en tus promesas y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo y de tu fidelidad para, Señor, poder llevar, oh Dios mío, a través de nuestro testimonio, la fe de Jesucristo a otras personas que están ahí afuera, Señor, sin ese valor moral que es la fidelidad. Gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada visita, Señor. Y gracias porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria. Te suplicamos el perdón de cada falta y cada pecado nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano.